El misterioso caso del avión fantasma. Cuando un avión despega, decenas de trabajadores en la torre de control han cumplido su misión. Cada uno de estos individuos vigila los cielos y las pistas de aterrizaje, velan por el bienestar de los pasajeros y los pilotos y evitan que ocurran accidentes. Sin embargo, la vida de un controlador de vuelo no es nada sencilla. En ocasiones, ocurren sucesos misteriosos, incluso inexplicables que ni siquiera los más veteranos pueden olvidar. En esta ocasión vamos a conocer uno de esos misterios, aunque puede que esa palabra se quede muy corta para describir lo que ocurrió con el vuelo 522 de Helios Airways. ¿Conoces su historia? ¿Te sientes lo suficientemente valiente para descubrir lo que se esconde detrás de estos números? Entonces, acompáñanos en esta oportunidad y conocerás el misterioso caso del avión fantasma. El 14 de agosto del 2005, el vuelo 522 de Helios Airways tenía previsto volar desde Chipre a la República Checa. Para realizar este recorrido debía hacer una escala en Atenas a las 9 de la mañana, algo que los 115 pasajeros que iban a bordo tenían bastante claro. El cielo estaba despejado, el trayecto era corto y el veterano piloto Hans-Jürgen Merten, de 35 años, iba a la cabeza del avión. No había nada extraño, tampoco razones para sospechar que ese día ocurriría uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. El avión despegó sin problemas. La torre de control se mantuvo en comunicación con Hans y la aeronave avanzaba por el cielo sin complicaciones. Sin embargo, justo antes de llegar a la escala en Atenas, uno de los operadores recibió un mensaje desconcertante proveniente del vuelo 522. Hans envió un aviso extraño e inconexo que no hacía referencia a nada en concreto. Las palabras estaban cortadas y no hubo forma de descifrarlas. Por supuesto, aquello no tenía sentido. El avión se encontraba sobrevolando el cielo de Atenas en ese mismo momento y no había razón alguna para que se cortara la comunicación. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente? La torre aérea intentó contactar con el piloto nuevamente, pero no hubo respuesta. Tampoco hubo mejor suerte en las torres de control de Atenas. Desde este lugar se divisaba en el cielo la llegada del vuelo 522, pero no había forma de contactarlos. De inmediato, dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Helénica despegaron con la misión de evaluar lo que estaba sucediendo en las alturas. Lentamente se acercaron al avión, tratando de distinguir si la tripulación había sufrido algún secuestro o algo parecido, pero lo que vieron fue peor de lo que esperaban. En la cabina de conducción, los pilotos estaban completamente inconscientes y tirados en el suelo. Nadie más que el piloto automático se encontraba detrás del manejo del avión, pero lo que sucedía en el interior de la aeronave no era mucho mejor. Los pasajeros se encontraban inconscientes en sus asientos, con las máscaras de oxígeno desplegadas, pero sin hacer uso de ellas. Aquella era una escena sacada de algún libro de terror. Nada tenía sentido y no había forma de ayudar a los involucrados. El avión sobrevolaba por encima de su destino, dando vueltas en círculos sin que nadie pudiera detener el piloto automático. Los F-16 recibían órdenes desde la torre de control, pero ninguna podía cambiar lo que estaba a punto de suceder. En medio de aquel drama, una auxiliar de vuelo no identificada entró en la cabina y se sentó en la silla del capitán. Posteriormente se descubriría que era Andreas Prodromou, quien tenía licencia de piloto comercial en Reino Unido, pero no la suficiente experiencia para pilotar un avión como aquel. Esta mujer parecía ser la única persona consciente en el avión e intentó la única solución posible. Intentó aterrizar el avión, pero en medio de las maniobras se terminó el combustible de la nave. El avión fue descendiendo cada vez más hasta que se estrelló en Gramático, a 25 millas de Atenas. No hubo supervivientes y fue el accidente más mortífero en la historia de Grecia. Investigadores, periodistas y representantes de la aerolínea hicieron numerosos trabajos e informes para llegar al fondo de los hechos. Aquel accidente tenía tantas anomalías que era casi imposible de creer. No hubo problemas con el motor, no falló ningún componente técnico y tampoco hubo algún ataque orquestado por un tercero. El piloto no sufrió ningún ataque mental y la tripulación completa había compartido el mismo estado de inconsciencia que los pilotos. Entonces, ¿qué sucedió? La respuesta es sumamente escalofriante. Después de varios meses de investigación y análisis, se descubrió el origen de aquel terrible accidente. Los informes revelaron que antes del vuelo, la aeronave había llegado de Londres y los pasajeros de aquel vuelo notificaron al personal acerca de ciertas anomalías en la nave. Las más importantes provenían de unos extraños ruidos inusuales en la popa derecha del avión.
además de un clima extraño en el interior del mismo. Los mecánicos encargados de atender el caso hicieron una inspección rutinaria y realizaron una prueba de fugas del sistema de presurización, el cual está encargado de garantizar el oxígeno necesario en la nave cuando se encuentra en las alturas. Para hacer la inspección, se modificó el ajuste natural del presurizador del avión, pasando de un control automático a uno manual. Sin embargo, al finalizar la revisión, el sistema quedó mal configurado sin que los pilotos tuviesen conocimiento de ello. De esta manera, la nave despegó hacia Atenas con esta avería activa, lo cual tuvo consecuencias fatales. En las alturas, el oxígeno comenzó a disminuir, la presión se elevó y las alarmas del avión se encendieron. Los pilotos intentaron comunicarse con la torre de control, pero el mensaje que transmitieron fue confuso y no llegó completo. Lentamente los pasajeros comenzaron a asfixiarse y el sistema automático desplegó las mascarillas de oxígeno de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Nadie pudo actuar lo suficientemente rápido. El avión siguió su ascenso en piloto automático mientras la falta de oxígeno convirtió a aquella nave en un vuelo fantasma. Solo al final del recorrido, un auxiliar de vuelo logró sobrevivir a la situación gracias al uso de una máscara de oxígeno. Sin embargo, no fue suficiente para lograr salvar a la nave. Antes de que lograra recibir algún tipo de auxilio, el combustible se consumió y la nave se estrelló estrepitosamente contra la tierra. Un incendio consumió los cadáveres de los pasajeros y se realizaron numerosas denuncias a la línea aérea. Esta fue una de las mayores tragedias de la industria y uno de los casos más escalofriantes de la historia de la aviación. El vuelo fantasma, más que un nombre o un título espeluznante, fue una realidad. El avión se mantuvo siempre pilotado de forma automática, sin que nadie estuviese consciente en el vuelo, salvo una mujer que, al final del camino, intentó sobrevivir. Esta historia recorrió el mundo entero y rápidamente se convirtió en un hito de la historia aérea. Desde entonces, cada persona que conoce esta historia ha dejado de ver los vuelos comerciales de la misma manera. Al ingresar a un avión temen convertirse en un nuevo vuelo fantasma y que la aeronave sufra un accidente que les cueste la vida. Pero no debes preocuparte. El avión es un lugar realmente seguro. Al menos, eso es lo que todos aseguran.